Dos mujeres, dos modelos de país y una pregunta que sacude a Venezuela. ¿Quién marcará el futuro? Toma fuerza una hipótesis que gana terreno en la conversación política. Dos nombres acaparan la atención y se ubican en el corazón de la discusión electoral. María Corina Machado y Delcy Rodríguez. Pero, ¿quiénes son? ¿Qué hay detrás y qué representan? María Corina Machado pasó de ser una dirigente opositora a convertirse en símbolo de resistencia para millones de venezolanos. Inhabilitada, perseguida y convertida en una de las voces más influyentes de la oposición, hoy representa para muchos la promesa de cambio, transición y una nueva etapa para el país. Para que el mundo entienda que nada ni nadie nos va a detener. Venezuela será libre. Delcy Rodríguez creció dentro del corazón del chavismo y se convirtió en una de las mujeres más poderosas del oficialismo. Para muchos representa continuidad, estructura y la supervivencia de un proyecto político que, pese a los cambios y las presiones, busca mantenerse en el poder y proyectar una nueva etapa. Yo he llamado a esta etapa, que es apenas el inicio, lo he llamado el renacer de Venezuela. Y en medio de este pulso político, Venezuela se juega mucho más que una elección. Petróleo, sanciones, inversiones y el posible regreso de millones de migrantes vuelven a colocar al país en el radar de Estados Unidos y Europa. La pregunta queda en el aire: ¿Machado o Delcy? Una es azul, la otra, que durante años vistió de rojo y revolución, hoy también apuesta por el azul. Dos estilos, dos formas de hacer política y una duda que ya empieza a mover las encuestas y las calles. Si en Venezuela fueran hoy las elecciones presidenciales, ¿quién tomaría la delantera? Los números comienzan a hablar. María Corina Machado, 76.3%, Delcy Rodríguez, 3.9%. El reloj político sigue corriendo y la gran interrogante continúa abierta. ¿Se encamina Venezuela hacia una contienda entre María Corina Machado y Delcy Rodríguez? Dos mujeres de hierro que hoy concentran la atención política. Esto dice el politólogo Alejandro Martínez Ubieda. Bueno, vistas las cosas hoy, la verdad es que parece difícil imaginar que haya dos, dos personas capaces de representar los sectores que pueden competir mejor que María Corina Machado viene, digamos, legitimada por una elección que ganó de manera abrumadora, que además ganó unas primarias de manera también muy, muy sólida. Y Delcy Rodríguez, pues, viene de ser sencillamente la vicepresidenta del régimen chavista, madurista, ¿no? Entonces, es además la persona que ha sido encargada por el tutelaje que ahora se está dando en nuestro país para justamente avanzar hacia la elección, ¿no? Para la llamada fase
de estabilización, de modo que es difícil pensar que pueda pasar otra cosa, salvo que haya alguna situación sobrevenida. ¿Estaríamos ante una Delcy que quiere imitar a María Corina? Bueno, cuando se plantea en una campaña, digamos, lo simbólico pesa. Recordemos, por ejemplo, cuando a comienzos de este periodo chavista, que el chavismo, digamos, copó los símbolos, digamos, de la nacionalidad, incluso los colores de la bandera, etcétera, ¿no? Hasta que la oposición democrática acumuló fuerzas y peleó por esos símbolos digamos, los resignificó. Entonces, lo que está tratando de hacer Delcy Rodríguez es buscando competir por esa simbología, porque ¿cómo vemos eso? Bueno, primero se olvida del rojo, porque el rojo es un color que al venezolano, ¿qué le trae el rojo a la mente? Pues le trae represión, asesinato, tortura, pobreza, la migración forzada. Entonces, bueno, nadie quiere ser asociado con eso, ni siquiera ella misma que tanto defendió ese sistema, pero que ahora le resulta incómodo. Entonces, migra hacia otros colores. Pero además, por ejemplo, también cabe recordar que María Corina Machado ha sostenido, bueno, que su lucha es una lucha espiritual. Entonces, vemos cómo Delcy Rodríguez entonces arma una un poco hilarante peregrinación, ¿no? Donde ahora ella, digamos, se preocupa pues por lo espiritual, por Dios, por lo bueno, por la bondad, por los pobres, ¿no? Es un poco extraño, pero entonces, pero es así, empieza a tratar de confundirse, buscando ser asociada con esa simbología. En esto también, obviamente, está reconociendo que esa simbología es la que quiere el venezolano. Bueno, probablemente, y esto es lo racional, probablemente ella aspira a poder llegar a una elección y poder competir y obtener una minoría, una representación que le permita mantener un espacio político, ¿no? Bueno, ese es su derecho, pero ateniéndose a las normas, es decir, en una elección real, no en una elección el bijamoroso, es decir, en una elección donde se cuenten los votos. Pero hay un dato interesante que me gustaría que analizara, es con respecto a la insistencia de Donald Trump, lo ha dicho en días recientes, de que si él se lanza, gana incluso por encima de María Corina, aunque hay una encuesta que tengo aquí en la mano que deja a Trump en 49% con respecto a 56% de María Corina, alineado con Edmundo González Urrutia y Marco Rubio, con una Delcy Rodríguez que estaría entre 25 y 21%. ¿Qué lectura le da a esto? Bueno, eso es probablemente una encuesta digamos, que mide la recordación, es decir, cuánto tiene la gente en la cabeza a ciertos personajes, porque es decir, Marco Rubio no es ni va a ser, y Donald Trump no es ni va a ser nunca candidato en una elección en Venezuela. Entonces, candidaturas en Venezuela van a ser de partidos políticos venezolanos y presumiblemente va a ser María Corina Machado y probablemente Delcy Rodríguez ya pareciera estar en campaña y hace gestos de campaña. Pero al final, lo más importante para nosotros es el que se establezca un cronograma electoral. Y para analizar este escenario político, hacemos contacto con el líder opositor Juan Pablo Guanipa, quien durante este fin de semana recorrió distintas regiones del país, procurando condiciones y un cronograma electoral. Le preguntamos, ¿está la oposición unida? Bienvenido.
Bueno, mira, la oposición venezolana está unida a nivel partidista, Acción Democrática, COPEI, Convergencia, Proyecto Venezuela, Causa Radical, Encuentro Ciudadano, Primero Justicia, Voluntad Popular, 20 Venezuela, Alianza Bravo Pueblo y otros partidos políticos regionales. Estamos todos unidos alrededor de la lucha por la liberación de Venezuela, por la democratización del país y también alrededor del liderazgo de María Corina Machado, que tiene la legitimidad de haber sido electa el 22 de octubre del año 23 como candidata presidencial y de haber llevado adelante la campaña de Edmundo González Urrutia hacia el 28 de julio del año 24. Así que esa oposición venezolana que ha pasado por la cárcel, que ha pasado por el exilio, que ha pasado por la represión, por la persecución, que ha pasado por el amedrentamiento del régimen, está absolutamente unida alrededor del ideal de cambio que hoy anima al pueblo venezolano. O sea, usted está completamente seguro que la transición política se va a dar tal como lo definió Donald Trump y su secretario de Estado Rubio. No tengo absolutamente ninguna duda. Mira, para mí el cambio político en Venezuela es ya irreversible. Creo que toda la estrategia que se ha desarrollado alrededor de estas ideas y fases de estabilización, recuperación económica y transición a través de un proceso electoral se van a concretar en la práctica. De hecho, ya se han ido concretando. Yo lo que he dicho es que esas fases no debemos verlas como fases sucesivas, es decir, termina una para comenzar la otra, sino que deben solaparse de manera que la realización de una favorezca a la otra. Por ejemplo, yo creo que la recuperación económica del país va a ser mucho más rápido cuando tengamos una presidenta electa y esa presidenta electa lleve adelante un proceso de cambio político en el país que haga que tengamos Estado de Derecho que hoy no hay en Venezuela, separación de poderes que hoy no hay en Venezuela, que tengamos la primacía constitucional que ha sido muy golpeada la constitución en Venezuela, que tengamos seguridad jurídica que hoy no hay en Venezuela y tengamos confianza, que es la clave para que vengan esos inversionistas extranjeros. Creo que todo eso va a ser posible y esa lucha la estamos librando. Ahora, usted ya cree en la transición, pero ¿el cronograma electoral es posible sin cambiar el actual Consejo Nacional Electoral? ¿Habría pistas para ese cambio? Bueno, mira, hay que hacerlos. Yo no puedo hablar de plazos porque es muy difícil establecerlos. Yo siempre digo que en cuanto a plazos tenemos que responder que todo debe ser lo más pronto posible. Lo más pronto posible debemos tener un nuevo Consejo Nacional Electoral, pero no para que pase lo que pasó con el Ministerio Público y lo que pasó con la Defensoría del Pueblo. ¿Qué pasó allí? Que sacaron a dos funcionarios que eran maduristas para poner a dos funcionarios que eran delcistas y eso no nos ayuda absolutamente en nada. Y eso además demuestra que no hay claridad en la señora Delcy Rodríguez y no hay intención de cumplir con lo que los Estados Unidos ha establecido, porque Estados Unidos ha dicho, bueno, vamos a un proceso electoral, pero ella no quiere ir al proceso electoral porque ya lee encuestas y sabe cómo están las cosas, sabe no solamente que tiene muy poco apoyo, sino que tiene un repudio impresionante de la sociedad venezolana. Entonces quiere mantenerse en el poder sin tener legitimidad alguna y eso es inaceptable. Usted ya ha dejado claro que deja de lado sus aspiraciones presidenciales y apoya totalmente a María Corina Machado. En el supuesto que ella gane, ganaría con una oposición total, unida, como usted ya mismo lo ha dicho aquí. Sin duda alguna. Mira, no hay duda alguna. Revisa cualquier encuesta, pero las encuestas son muy importantes para medir científicamente la opinión de la población. Pero yo estoy recorriendo el país. Salí un rato, como tú sabes, a Estados Unidos y me encontré con muchos venezolanos. Pero esta semana voy al estado Trujillo. La semana anterior estuve en el estado Apure, he estado en el estado Bolívar, en Nueva Esparta, en Falcón, en Lara, he estado recorriendo el país y lo que yo noto en Venezuela es que es evidente que hay un liderazgo en el que la gente tiene esperanza, que es el liderazgo de María Corina Machado y que en un proceso electoral eventual es indudable que ganaría sin ningún inconveniente María Corina Machado. Bueno, es un hecho que usted ya ha comenzado a movilizarse por todo el país en búsqueda de ese cronograma electoral. ¿Usted definitivamente cree que la presión
para tener un cronograma electoral, al menos este año, es en las calles? Mira, yo noto en el pueblo optimismo por un lado. La gente siente que hay una luz al final del túnel y que vamos a salir de esto. Pero noto también en la gente desesperación. La gente se siente desesperada por lo que estamos viviendo. Mira, nosotros en mi casa tuvimos 5 horas sin electricidad durante la madrugada, pero eso no fue solamente hoy, fue ayer también, y fue antier también, y fue el día anterior. Es decir, hay una situación de calamidad, pero impresionante en materia eléctrica, en materia de agua, en materia de gas, en materia de servicios públicos. Y si te cuento en materia de poder adquisitivo, eso es impresionante. O sea, la situación del bolsillo del venezolano clama al cielo. Entonces noto un país desesperado, un país que quiere que el cambio político se produzca pronto, muy pronto en Venezuela, y un país que ha venido perdiendo el miedo. Ese país que ha venido perdiendo el miedo está saliendo. Tú has visto a los estudiantes, has visto a los dirigentes sindicales. Las actividades que nosotros hemos hecho son muy nutridas, la gente asiste. Entonces hay un país que quiere que ese cambio se produzca. Ese país cree en el voto, cree en la institución del voto, en quien no cree en el actual Consejo Nacional Electoral. Porque un CNE dirigido por un señor de apellido Amoroso, que fue el que avaló un resultado electoral falso anunciado por él y por Nicolás Maduro, que le daba un triunfo a Maduro cuando todo el país sabía que eso no fue lo que pasó, no puede ser el que venga ahora a decirnos que va a dirigir un nuevo proceso electoral en Venezuela. Así que tenemos que lograr crear, constituir, formar un nuevo Consejo Nacional Electoral que cumpla con los parámetros de la Constitución y que haga una elección transparente. Y eso es parte de la lucha que estamos librando. Esas actividades de las que hablas son actividades en unidad que buscan que todo el país se movilice alrededor de la idea del cambio político, de la libertad, de la democracia y que ejerzamos presión para que lo más pronto posible tengamos un proceso electoral en Venezuela. Bueno, muchos venezolanos que están en el exterior, incluso que están dentro, pues no creen en el poder del voto. ¿Ustedes qué aspiran lograr? ¿Cuál es realmente el mecanismo que ustedes están ejerciendo para que la gente salga a las calles? ¿Cuál es el ánimo? Lo que pasa es que, mira, todos los venezolanos que están afuera del país son gente sumamente respetable que tomó la decisión de irse por la situación que se vive y que se vivía y que se sigue viviendo en nuestra patria venezolana. Yo no creo que todavía estén dadas las condiciones para el regreso de tanta gente a Venezuela. Creo que nosotros tenemos que ir sembrando esas condiciones que tienen que convertirse en oportunidades, oportunidades para que la gente pueda estudiar, oportunidades para que la gente pueda trabajar, oportunidades para que la gente pueda emprender. Entonces nosotros tenemos que lograr que eso esté allí, que se den esas condiciones y en ese momento la gente podrá regresar a Venezuela. Algunos decidirán quedarse, porque después de tantos años hay gente que ya ha echado raíces en algunas partes del mundo y es lógico que decidan quedarse, pero yo creo que la mayoría puede tener la disposición de regresar y que todos podrán regresar, algunos de vacaciones, otros porque se establecerán nuevamente en Venezuela, pero todos podrán ver a su país como el país que todos soñamos y el país que pueda generar esas condiciones para ese regreso de todos. Así que yo lo veo de esa manera. Creo que mi mensaje para la gente que está afuera es que hay mucho en lo que aportar, en lo que ayudar a que el cambio político sea una realidad en el país. Hay instituciones a las que acudir, organizaciones internacionales, congresos, poderes ejecutivos, hay redes sociales que activar. Todo eso debe hacerse para lograr que se vea que en Venezuela la tarea no está terminada y que tenemos que caminar mucho más hacia la construcción de las bases para el cambio político nacional. Más allá del apoyo de los Estados Unidos, ¿siguen contando con el apoyo internacional? Mira, con respecto al regreso de María Corina, yo creo que sí puede ser pronto. María Corina le ha dicho a nuestros aliados que ella necesita volver al país y yo creo que es algo que el país siente como un anhelo, como un requerimiento, como algo importante, el regreso de la líder de todo este proceso para que nos acompañemos todos en ese esfuerzo de generar las condiciones para ir a un proceso electoral. Y con respecto al apoyo que noto por parte del mundo occidental, a Venezuela, yo lo pondero muchísimo, lo agradezco muchísimo. De hecho, en mi visita a Estados Unidos me reuní con Rick Scott, me reuní con María Elvira Salazar,
con Mario Díaz Balar. A todos les di las gracias en nombre del pueblo venezolano por la lucha que nos han ayudado a librar para lograr que Venezuela sea un país libre y democrático. Mira, cuando en un país se acaba la democracia y llegan dictaduras que oprimen al pueblo, es necesario que la comunidad internacional actúe. Y yo tengo que agradecer la actuación de la comunidad internacional en Venezuela porque nos han acompañado a enfrentar a un monstruo que intentó robarse la conciencia de los venezolanos y gracias a Dios no lo logró. Y no puedo dejar de preguntarle, ¿por qué no defender las actas del 28 de julio donde ganó Edmundo González y pasar a una nueva elección presidencial Claro, en te Venezuela? quiero decir, claro, te quiero decir algo con respecto a eso. Si tú me preguntas a mí qué es lo ideal de lo que debe pasar en Venezuela, y yo te respondería, lo ideal es que se reconozca lo que pasó el 28 de julio del 24. Eso es lo ideal. Pero como decía Ortega y Gasset, cada uno de nosotros somos nosotros y su circunstancia. La circunstancia de Venezuela hoy indica que lo que pasó el 28 de julio del 24 no va a poder ser reivindicado en este momento y que debemos ir a un nuevo proceso electoral. El propio Edmundo González ha dicho, si la solución a esta dificultad que como país tenemos es que vayamos todos a un proceso electoral, yo estoy dispuesto a aceptarlo de manera que logremos que en ese proceso electoral se manifieste la soberanía, la voluntad, la decisión del pueblo venezolano y que eso sea aplicable para todos y que sea el inicio de una nueva historia para Venezuela.